La verdad es que cuando le pregunté por sus enfados, se enfadó. Bueno, pero si se enfadó, es bueno, porque algo tiene que ver la preocupación que tenía con sus enfados. Esa tristeza, esa apatía. Y los demás empezaron a conectar con otros enfados que también tenían en relación con su casa, con su trabajo, etcétera, ¿verdad? Eso dio pie a que el grupo empezara a darle vueltas a cuánto hay de los enfados de cada uno que de alguna forma inundan la capacidad de pensar y van como enlenteciendo nuestro pensamiento, nuestras actividades, nuestras ganas de vivir y demás. El grupo, bueno, se calentó, lo cual me parece fantástico. Y en un momento determinado les pregunté de nuevo qué tendría que ver todos estos enfados también con lo que hacíamos nosotros aquí. Y bueno, costó un poquito, ¿no? Pero empezaron a decir que no se esperaban que el trabajo que íbamos a realizar fuera como estamos haciéndolo. Ellos esperaban recetas, que salir ahí con una serie de ejercicios con los cuales superar las dificultades que tenían, ¿verdad? Pero claro, han ido comprobando que los grupos es un lugar en donde se habla de lo que se quiere y ahí poco a poco se va macerando aspectos que tienen que ver con las relaciones entre ellos y dentro del grupo. Pero había cabreo básicamente, en principio dirigido hacia la actividad, la forma como tenía yo de conducir. Ellos buscaban eso, una figura de un profesional que les dijera, pues mira, ante esta situación lo que hay que hacer es tal cosa y tal otra, y aquí paz y mañana gloria, ¿verdad? Pero no ha sido así. Y en los enfados aparecía aparte de esa queja, también había una cierta queja entre algunos de ellos con algunos de ellos, ¿no? En el sentido de que quizá no participaban suficientemente, que quizá ellos esperaban que los otros también se mojaran un poquito más en las problemáticas que pudiesen ir pareciendo, lo cual, lógicamente, provocó una reacción de alguno, en concreto de dos personas, diciendo que ellos no venían ahí para solventar los problemas de nadie, que ellos venían a que se resolvieran sus problemas, lo cual generó un auténtico, ¿cómo os diría yo? No guerra, pero sí una situación de tensión, ¿verdad? Entonces yo les pregunté, ¿cómo era esa idea de que alguien les solventara sus problemas, cuando en realidad cada uno tenemos que ir resolviendo los problemas que tenemos en la medida que podemos, ¿no? Y que muchas veces la problemática es tan grande que paraliza nuestra capacidad de pensar, paraliza nuestra capacidad de razonamiento, aparecen las ganas incluso de vivir, ¿no? Y que aparecen ideas como, por ejemplo, las de esta mujer, en donde, bueno, pues, ¿por qué no pensar en ideas de suicidio y cosas semejantes, ¿no? Porque a veces el enfado es tan descomunal que uno no ve otra salida que largarse de este mundo, ¿no? Entonces, eso dio pie a que otras personas empezaran también a hablar de sus enfados. Enfados en casa, enfados con lo laboral sobre todo, y también muchos tendían a hablar de lo social, como si lo social fuera una cosa rara, una cosa que está ahí fuera en los periódicos, ¿no? Cuando lo social es algo que nos penetra hasta la médula de nuestros huesos, ¿no? Se pusieron a hablar del gobierno, se pusieron a hablar de lo que dejaba de hacer el presidente de gobierno, la oposición, la contraoposición, la recontraoposición, en fin, todo ahí, todo un jaleo. Y volví a insistir que, bueno, que entendía yo que los enfados eran importantes, ¿no? Y que aquí en el grupo había mucho enfado y que posiblemente la cabeza cortar era la mía, ¿no? Y que, en cierto modo, bueno, pues que podía entender esa situación, ¿no? Pero les recordé también que el día pasado parte del enfado era porque cuando uno subía por la escalera y otro bajaba, ¿quién tenía prioridad? Si el que subía o el que bajaba. Y si, independientemente de si el que sube o baja tiene más corporalidad o menos corporalidad, ¿no?
Entonces ahí empezaron a decirme, bueno, ¿qué tenía que ver eso con el grupo? Y al cabo estaban hablando de un problema concreto de una mujer que se sentía triste, que se sentía apática, con pocas ganas de hacer nada, de hacer cosas, y que, bueno, pues ¿qué tendría que ver? Hombre, le dije yo, aquí todos nos entrecruzamos, ¿no? ¿Y en qué medida damos paso al otro o solamente estamos centrados en uno y no escuchamos a los demás? O quizá no nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? Quizá hay alguien que quiera hablar y los demás no le dejamos. Y decía eso porque hay uno de los miembros del grupo todavía no ha dicho prácticamente nada. Y entonces le animé. ¿Qué tal, Juan? Hombre, anímate, porque te noto como un poquito, como que no te dejan, en verdad, no te dejan entrar. Bueno, ahí Juan andaba un poquito así como que que dejaba querer un poquito y al tiempo no quería que le quisiéramos, ¿no? No quería que echásemos un cable, ¿no? Y entonces le dije, bueno, Juan, yo tú tranquilo, que aquí a uno habla cuando puede, cuando quiere, pero posiblemente tengas muchas cosas que decir y contarnos, y que posiblemente eso que también encuentra esa mujer, tu compañera, en relación con su tristeza y con su apatía, quizá también te implique a ti, ¿no? Juan ahí se movió un poco del asiento, como recolocándose, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver si me recoloco de otra manera, ¿no? Y yo le animé, me parece bien que te recoloques, porque posiblemente si encuentras la forma de estar en el grupo más cómoda para ti, tú ganarás un montón y sobre todo nosotros nos vamos a beneficiar también muchísimo de tus aportaciones. Entonces Juan dijo así como entre murmullos que bueno, que él no tenía mucho que decir, porque al cabo él había vivido poco y mal, ¿no? Y lo cual, lógicamente, le contesté, eso, mira, Juan, que eso no entra en la ecuación, que tú aquí estás con pleno derecho como otro cualquiera y no tienes que pedir permiso para estar aquí. Ya estás, ya formas parte del grupo, con lo cual todo lo que tú puedas aportar, bienvenido sea, ¿no? Me miró a los demás, se recluyó un poquito más. Y entonces otro miembro del grupo dice, ¿me recuerdas a mi hermano? ¿Y cómo que tu hermano? Le dije yo, ¿cómo que tu hermano? Sí, tengo un hermano que se pasa el día encerrado en la habitación, que no sale apenas, que se encuentra ahí como apagado, con pocas ganas de hacer cosas. Y tanto lo que contaba ella como como la actitud que estoy viendo en Juan, me recuerda mucho a él, ¿no? Y le agradecí la aportación, porque independientemente de que su hermano no estuviese en el grupo, sí estaba en su cabeza, con lo cual, en cierto modo, también estaba en el grupo, ¿no? Lo cual dio pie a que el grupo empezara a hablar de esas actitudes que a veces encontramos en casa, de falta de ganas, de encerrarse uno en sí mismo, de pocas ganas de hacer cosas, incluso de atentar contra la alimentación, la propia alimentación, ¿no? Como no queriendo comer, y a cabo, ¿para qué, no? Y con ideas evidentemente tanáticas, ¿no? Las ideas tanáticas están ahí y poderlas hablar y poderlas abordar para ver qué significado tienen más allá del susto que generan, pues bienvenido sea. Bueno, pues os dejo aquí con esa charla porque sí me había quedado con la sensación de que el anterior vídeo no se había acabado de entusiasmar demasiado y como estaba ahí la mujer esa con tanta pelea y el grupo había tanta temperatura, he pensado, bueno, pues les explicaré a mis compañeros cómo van las cuitas de este grupo. Venga, un abrazo y hasta el próximo día.